Hola, buen día para todos. Vemos una solución para el problema Throwing Cards Away, que es el 1110 de B-Crow, que lo tenemos ahora en pantalla, así que si no lo tienen leído, es un buen momento para pausar este video y intentar entender el enunciado del problema y los casos de prueba. Vamos a hacer una explicación rápida del enunciado. El enunciado vamos a dejarlo en castellano muy brevemente en esta hoja de cálculo. Dice básicamente que con un mazo de cartas, las cuales están numeradas desde 1 hasta n, n es el dato de entrada para este problema. El problema dice que nosotros tenemos que simular algunas acciones sobre ese mazo de cartas que las podemos resumir en que mientras haya al menos dos cartas en el mazo, vamos a tener que ir descartándolas. Esa manera de descartarlas consiste en tomar la carta del tope o del lomo del mazo y descartarla. Y luego de eso, mover la carta que quedó, la carta nueva en el lomo del mazo, moverla al fondo o a la parte inferior del mazo. Y mientras haya dos cartas, vamos a tener que, dos o más cartas, vamos a tener que ir haciendo ese proceso. Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es hacer el seguimiento del primer caso de prueba para asegurarnos que estamos entendiendo por qué sucede la salida que me dice el caso de prueba. Nosotros podemos visualizarlo para n igual a 7, podemos decir gráficamente, si mostramos los datos de manera vertical, podemos decir que vamos a tener un mazo más o menos como este, con 1 en el extremo superior, sería la posición 0 de un vector, si lo pensamos con vectores. Pero ahora también tenemos que pensar si lo vamos a poder solucionar de una mejor forma con otro contenedor de la STL, que puede ser una lista, puede ser una cola con dos extremos, puede ser algún otro de los contenedores asociativos. Ahora nos vamos a quedar con los contenedores lineales y vamos a ver una solución basada en una cola con dos extremos. Pero primero entendamos qué es lo que sucedió en cada una de las iteraciones, podemos llamar, o cada una de las cartas que se fueron removiendo del mazo. Así que yo voy a poner acá varias columnas con esas iteraciones que se fueron haciendo. Y en la primera lo que sucede es que la carta que tiene el 1 en el tope se descarta. Yo sencillamente la voy a borrar. Y entonces después me dice que la nueva carta en el tope del mazo pasa al fondo. Así que yo voy a decir, bueno, todo esto va a quedar en la parte superior del mazo y este 2 va a quedar en el fondo del mazo. Después que se descartó la carta 1, me queda ese nuevo estado en el mazo. Esto vamos a ponerlo con otro tipo de letra y vamos a dejarlo inclinado y en negrita para que se note que no tiene nada que ver con el contenido del mazo. Y para siguiendo la misma idea vamos a dejar eso acá. El 1 desapareció, estaba inicialmente, lo vuelvo a poner para que nos quede claro que ya se ejecutó una iteración completa. Se borró el 1 y el 2 pasó al fondo del mazo. Una vez que entendemos eso, eso es lo que se hace en todas las iteraciones. Así que ahora se va a borrar el 3. Todo esto se va
se va a borrar el 3, dice el enunciado, y el 4 pasa al fondo del mazo, así que para que esto quede donde tiene que quedar, lo vamos a dejar acá, y el 4 pasa al fondo del mazo. En la segunda iteración queda así, después se borra el 5, el 6 pasa al fondo del mazo, el resto del mazo queda arriba y el 6 queda abajo. Y así tenemos que seguir hasta que no nos quede ninguna carta, hasta que nos quede solo una carta en el tope del mazo. Así que yo les dejo esta hoja incompleta para que ustedes puedan seguir esto y llegar a la conclusión de que en la iteración 6, si había 7 cartas, son 6 iteraciones, solo me va a quedar el 6, como me dice el enunciado, la carta con el valor 6 en el tope del mazo. Entonces nosotros tenemos que implementar ese algoritmo. El algoritmo, evidentemente, consiste en hacer esas dos operaciones. Nosotros lo podríamos resolver con un vector. Si vamos a las diapositivas que teníamos en la presentación sobre vectores, había algo introductorio que me decía, nosotros con un vector podemos extraer y agregar elementos por el extremo derecho, y eso iba a tener una complejidad constante, pero no lo podíamos hacer por el extremo izquierdo, que sería algo interesante porque nosotros estamos descartando las cartas que están en el lomo del mazo y que corresponden a esta parte de un vector. Si yo codifico el algoritmo, va a andar el algoritmo con un vector, pero la cuestión era que teníamos que borrar el primer elemento del vector y eso tenía una complejidad lineal porque internamente en el vector todos los elementos de la derecha se desplazaban una posición a la izquierda y eso me daba una complejidad lineal. Resulta que nosotros con las colas con dos extremos tenemos algo parecido a un vector, muy similar en realidad, pero que tiene la ventaja de que me deja insertar y extraer elementos por el extremo izquierdo y que lo hace con una complejidad constante. Entonces, para este problema se adapta perfectamente a que nosotros podamos codificar esas operaciones y siempre tengamos complejidades constantes en esas dos operaciones que estamos haciendo en cada iteración. Por lo tanto, después yo los invito a que lo resuelvan con un vector, que lo resuelvan con una lista, que también es posible de hacer, pero ahora vamos a ver el código con eh, una cola con dos extremos y vamos a ver que es muy directo y muy fácil para implementar. Si nosotros tenemos la función inicialmente vacía, lo que vamos a hacer es pensar lo de siempre. Tenemos que eh, declarar una variable para leer la cantidad de cartas que están numeradas de manera consecutiva en el mazo. Ese valor lo vamos a leer por teclado y el enunciado me dice que el último caso termina cuando n es igual a 0, así que mientras n sea distinto de 0, vamos a abrir un bloque donde tenemos que armar una cola con dos extremos, una decue en castellano, con las cartas en sentido inverso. Las vamos a ir insertando con el valor n en primer lugar y el 1 tiene que quedar en el tope. Una forma de conseguir eso es declarar una decue de enteros, la llamamos mazo, para que quede claro que ahí vamos a ir guardando las cartas. Vamos a necesitar una variable auxiliar porque vamos a necesitar ir mostrando y guardando las cartas que vamos intercambiando del tope al fondo. Y entonces, en primer lugar, hacemos ese for. Ese for recorre los valores desde n hasta 1 de manera inversa y los va agregando al mazo para que nos quede tal cual lo veíamos en la hoja de cálculo.
Una vez que agregué, una vez que se ejecutó ese for, tengo el mazo original ya construido y después tengo que ir desechando las cartas y visualizándolas por pantalla a medida que las vamos sacando. Así que ahí implementamos el mientras que dijimos. Ese mientras mazo.size sea mayor que 1 va de la mano de mientras haya 2 cartas en el mazo o más, va a ser verdadera esa condición que escribimos. Entonces, tenemos que mostrar la carta que vamos a desechar, hacemos un cout de mazo.back. Es la carta que me quedó en el extremo derecho, que en este caso corresponde al tope del mazo. Y después preguntamos si mazo.size es mayor que 2, armamos la salida y entonces ponemos una coma y un espacio separando las cartas que vamos descartando. Y en base a todo lo que nos pide el enunciado, hacemos esas sentencias. El mazo.popback lo que hace es descartar el elemento del tope del mazo. Ese tope del mazo corresponde al extremo derecho en la estructura. Después me dice que tomamos el elemento que está en el extremo derecho y lo guardamos en auxiliar porque es el nuevo elemento del lomo del mazo. Lo guardo en auxiliar, lo descarto del lomo y lo inserto en el frente porque ese es el fondo del mazo para la visualización vertical que hicimos. Y eso es lo que hay que hacer en cada una de las iteraciones. Con eso se terminó el problema. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Cerramos el while, cerramos el for, cerramos la función retornando 0 y esa es una solución que si la subimos al sitio juez está aceptada, es bien concisa, hace uso de la estructura adecuada para resolver este problema. Si nosotros la hubiéramos armado con un vector, también íbamos a tener el aceptado en este problema, que no tiene muchas exigencias, pero hubiéramos tenido que codificar el borrado de ese elemento que íbamos descartando desde el vector y hubiéramos tenido una operación de complejidad lineal asociada a ese borrado. Así que la forma correcta de resolver este problema y la más directa de todas es con una estructura de tipo cola con dos extremos, que es muy conveniente para hacer este tipo de operaciones, eliminados e inserciones en los dos extremos, y que muchas veces sirve para resolver situaciones donde se pretende simular, se necesita simular algún tipo de proceso, insertando, extrayendo elementos en los extremos de una cola y que es algo que sucede en muchas situaciones de simulación. Así que cerramos con eso el video, seguimos en el próximo problema. Chau, chau.